Buenas tardes, mi nombre es Daniela Andrea Vélez Montero. Mi grupo está conformado por Laura Barbosa, Sara Cepa y Félix Tres Palacios. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la hipótesis lipídica, tanto sus autores como la idea principal de esta hipótesis. Y comenzaremos definiendo la palabra fundamental en la cual se basó la hipótesis lipídica, que es el colesterol. Ahora, todos tenemos una idea, tal vez ignorante, pero tenemos una idea inmediata que se nos viene cuando mencionamos el colesterol, y es que es malo, que es dañino y que no lo podemos tener elevado. Pues bien, esta es una idea que debemos tener sujeta a cambios y en lo posible desecharla durante esta exposición, puesto que el colesterol es una molécula importantísima para el desarrollo del ser humano, inclusive para el cerebro y el desarrollo del mismo. Tanto así que cuanto menos colesterol tenemos, menos probabilidades tenemos de vivir largos años. Ahora nos surge una gran interrogante, y es que ahora sabiendo que el colesterol es una molécula vital para nuestro ser, en realidad es la causante de todas esas enfermedades cardiovasculares, o este no tiene nada que ver en lo absoluto. Pues bien, esta interrogante la vamos a responder al finalizar toda esta exposición. Primero comenzaremos definiendo y hablando mucho acerca de la hipótesis lipídica y cómo comenzó. Esta surgió en los años 50, cuando un grupo de rusos experimentaron con un grupo de conejos, dándoles de comer ciertas cantidades exageradas de colesterol en sus comidas habituales, lo que les ocasionó, luego que murieran y que fueran sacrificados, que sus arterias estuvieran taponadas y sus placas cubiertas de colesterol. Esto le da un punto positivo a la hipótesis lipídica, empezando porque ellos dijeron que a raíz de ese suceso, el colesterol en realidad sí afectaba las arterias y las taponaba, cosa que no es del todo cierta, empezando por la clase de animal con la cual experimentaron, ya que los conejos son animales herbívoros, los cuales todo su organismo está constituido de tal manera que una ingesta exagerada de colesterol obviamente le iba a causar la muerte, o en su defecto le iba a causar el taponamiento de sus arterias. Luego apareció el señor Ansel Keys, famoso por su estudio de los 7 países, un estudio en el que él quiso demostrar una correlación directa entre el consumo de grasas que tenía cierto país y la incidencia de estas con la mortalidad que se venía presentando debido a enfermedades cardiovasculares. Dicho estudio terminó siendo un fraude, debido a que el señor Ansel Keys tomó 7 países, por eso su estudio se llama de esta manera, pero en realidad eran 22 países, de los cuales aquellos 15 restantes iban en contra de su teoría, de la teoría de que las grasas saturadas influían en las enfermedades cardiovasculares y por ende en la muerte. Pero el señor Ansel Keys desechó estos 15 países y siguió con los 7 que corroboraban y que consolidaban su teoría. El señor Keys tenía mucho poder en ese entonces, poder en cardiólogos, en médicos y en organizaciones. Por ende, su hipótesis fue posicionada como aquel patrón que debían seguir todas estas organizaciones a nivel mundial. Luego vino el señor Framingham con su famoso estudio, el estudio de Framingham, el cual se inició para defender el colesterol que estaba siendo atacado por la hipótesis lipídica. En este estudio de Framingham, lo que se buscaba era establecer o determinar qué otros factores eran los que realmente incidían en todas esas muertes por enfermedades cardiovasculares, y determinar también cuáles eran los síntomas que desarrollaban la población antes de presentar una enfermedad cardiovascular. Pues bien, efectivamente pudieron determinar cuáles eran estos factores. Entre ellos encontramos el colesterol HDL bajo, el colesterol LDL elevado, tabaquismo, obesidad y también la inactividad física. Antes de abordar los siguientes temas, debemos detenernos y definir qué es el colesterol HDL y el colesterol LDL, llamado socialmente como colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol HDL, o por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein o lipoproteína de alta densidad, cumple una función muy importante, y es la de transportar todo ese colesterol de los tejidos al hígado, con el fin de que éste los deseche o los expulse del cuerpo, mientras que el colesterol LDL, con sus siglas en inglés Low Density Lipoprotein o lipoproteína de baja densidad, lo que hace es el efecto contrario. Lo que hace es transportar todo ese colesterol que tenemos en nuestro hígado y llevarlo a todos nuestros órganos y tejidos, causando todas estas enfermedades cardiovasculares que hemos venido mencionando en el desarrollo de esta exposición. Por eso mencionaba el estudio de Framingham, que era muy importante evitar tener el HDL, el colesterol
HDL muy bajo, que es el bueno, y tener o mantener elevado el colesterol LDL. También mencionábamos otros factores que el estudio de Framingham logró descubrir como factores principales de esas enfermedades cardiovasculares, como lo eran el tabaquismo, la diabetes y la inactividad física. El método de estudio de Framingham se hizo experimentando con un grupo de personas, es decir, una población determinada como lo fue el estado de Massachusetts, y los evaluaban durante largo tiempo, verificando todos aquellos síntomas que presentaban aquellas personas que eran propensas a tener ataques al corazón. Seguidamente de este estudio surge el Nurse Health Study, el cual se realizó en la Universidad de Harvard, en donde también se quiso experimentar con 120.000 mujeres que eran propensas a tener cáncer o enfermedades cardiovasculares. Efectivamente, se vislumbraron muchos factores, como los de Framingham, en el que ninguno apuntaba al colesterol. Factores como el tabaquismo, la obesidad y la inactividad física eran las causas primordiales de estas enfermedades cardiovasculares que al finalizar llegaban a la muerte. Después de mencionar este último estudio que se realizó en la Universidad de Harvard, uno empieza a preguntarse entonces por qué seguimos con esa misma hipótesis lipídica marcada en nuestras organizaciones de la salud a nivel mundial. Y nos hacemos la siguiente pregunta: si de verdad el colesterol era la principal causa de todas esas enfermedades cardiovasculares, cuando vemos que estos estudios lo que hacen es ratificarnos que no era el colesterol y que al contrario las otras enfermedades ayudaban junto con el colesterol, eran las que causaban todas estas enfermedades cardiovasculares que se han venido desarrollando y no el colesterol solo, como la hipótesis lipídica lo afirmaba. Sin embargo, estos datos resultaban muy poco convincentes, ya que las industrias lo que menos querían era desechar esa hipótesis lipídica que tantos ingresos le habían generado. Por tanto, fue desechada todos estos estudios y experimentos que se realizaron en ciertas poblaciones. Terminaré con una frase de un escritor llamado Upton Sinclair, diciendo que es muy difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Yo les voy a continuar hablando de la importancia del colesterol en nuestro organismo. Empezamos por decir que el cerebro alberga el 25% del colesterol total que hay en nuestro organismo. Y esto influye específicamente en el desarrollo psicomotriz e intelectual de todas las personas. El colesterol también repara o da integridad a las células, es decir, repara todas las heridas que hay en pieles abiertas. Un ejemplo claro de este es el que se coloca cuando los bomberos acuden a los incendios. Asimismo, se dice que el colesterol acude directamente a una herida para ayudar con la cicatrización. No es que en esa herida haya un alto contenido de colesterol porque la herida esté infectada o porque la persona tenga un colesterol elevado. No es así. Es simplemente que a través del torrente sanguíneo se distribuye el colesterol para crear una masa mucosa que protege la herida de infecciones futuras y también ayuda a una cicatrización mucho más rápida. El colesterol es la madre de muchas hormonas vitales, como lo es la progesterona y las hormonas masculinas. El colesterol ayuda en gran medida a la formación de gran cantidad de espermatozoides en los hombres. Es decir, un hombre que tiene bajos niveles de colesterol tendrá problemas para concebir. Esto según un estudio hecho por el doctor John Jenkins de la Universidad de Cambridge, confirmó que 500 hombres, haciéndole un estudio a 500 hombres directamente, se logró comprobar que el 90% de ellos tenían un nivel alto de colesterol, lograron concebir en un tiempo menor a 3 meses. El colesterol es vital para la piel, dado que el colesterol ayuda a la absorción del sol por medio de la piel. Es decir, si tenemos unos bajos niveles de colesterol, vamos a tener bajos niveles de vitamina D, ya que el sol no puede ingresar a nuestra piel si no tenemos una concentración normal y regulada del colesterol. El colesterol es tan importante para nuestro organismo que la leche materna está compuesta en un 56% de colesterol en todas sus grasas saturadas. Es decir, ¿quién le regula o quién le nivela o le quita el nivel de colesterol a la leche materna? Es imposible, dado que es totalmente necesario para el desarrollo psicomotriz e intelectual de los menores. El colesterol en gran parte es producido por nuestro hígado. Algunas personas en la actualidad
tienden a bajar los niveles de colesterol suprimiendo algunos elementos, como son la yema del huevo. Si una persona reduce estos consumos de estos alimentos, no quiere decir que tendrá un menor nivel de colesterol, ya que el hígado se esforzará el doble para producirlo. Es mínimo lo que se ingesta de colesterol, ya que directamente el hígado es quien se encarga de su producción. El colesterol también es importante, ya que nos aporta una gran cantidad de antioxidantes, y a mayor nivel de antioxidante, menos envejecemos. Una muestra clara de esto es el profesor Miguel Cervantes del Hospital Universitario de Zaragoza. Él es un médico pediatra con 75 años de edad, que dice que le radica su longevidad y la de toda su familia a que siempre mantiene su colesterol por encima de 200. Y como ya lo decíamos, a mayor cantidad de colesterol, menos vamos a envejecer. En conclusión, podemos decir que el colesterol nos ayudará a mantener unas mejores neuronas y con ello una mayor inteligencia y una mejor concentración. Nos ayudará también a ser unas personas más alegres, por ende nos ayudará a bajar los índices de suicidio y de depresión. También nos ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable, a ser unas personas más activas sexualmente y a prolongar nuestra vida, es decir, para tener familias mucho más grandes y longevas. Por esto, rompamos el mito de que el colesterol es malo. Incluyamos en nuestra dieta diaria el consumo de yema de huevo, de lomo de cerdo, de quesos grasos, de mantequilla, de ostras. Todos estos alimentos nos ayudarán a mantenernos mucho más saludables. Yo les voy a hablar acerca de las estatinas y qué tiene que ver todo esto con la hipótesis lipídica. Las estatinas tienen muchas funciones, unas muy buenas, otras muy malas, pero ¿saben cuál es la realmente peor? La de bajar el colesterol, aunque increíble parezca de entrada. Bajar el colesterol es lo que realmente hay que hacer. Eso es lo que nos quieren hacer creer a la población general y a los médicos. La industria de las estatinas es el mejor negocio del mundo. Sin embargo, el colesterol es fuente de vida y que el hígado lo produzca en grandes cantidades todos los días no es una coincidencia. Pues como lo hemos visto en el resto de la exposición, entre más colesterol, más vida se tiene. Sin embargo, el 99% de la población le sigue temiendo al colesterol. Por eso se estima que 40 millones de personas toman anualmente las estatinas y también se estima que una de cada 3 personas mayores de 40 años toman las estatinas para bajar el colesterol. Por ello, el miedo al colesterol y su nueva enfermedad llamada hipercolesterolemia ha resultado ser el mayor negocio de estas industrias farmacéuticas. Entre las estatinas que se comercializan hoy en día encontramos la fluvastatina, la rosuvastatina, la provastatina, la pitavastatina, entre otras. Pero, ¿cómo funcionan las estatinas? El gran problema de las estatinas es que reducen el colesterol suprimiendo su proceso metabólico desde su raíz, cortando así otros procesos metabólicos vitales para el buen funcionamiento de nuestras células. Debido a que las estatinas interrumpen el proceso metabólico del colesterol desde una etapa tan precoz, se ven interrumpidos y cortados unos elementos vitales. Entre estos encontramos la coenzima Q10. La coenzima Q10 es una molécula que se encuentra en mitocondrias de todas nuestras células del organismo. Esta es la encargada de darle energía a las células. Además, cumple unas funciones antioxidantes, es decir, protege nuestras membranas, nuestro ADN y nuestras proteínas de esos daños oxidativos que se puedan producir en nuestro organismo. En conclusión, se dice que el ser humano no puede vivir sin esta coenzima Q10 y las estatinas, además de bajar el colesterol, también reduce esta coenzima Q10 hasta un 40%. Los efectos secundarios de esta reducción de la coenzima Q10 en nuestro organismo son los esperados, pues produce, entre otros, calambres, disminución de nuestra masa muscular, fatiga, dificultad para caminar. Pero lo que sucede muchas veces es que ni los médicos ni la población general relacionan estos efectos secundarios con las estatinas, ya que muchas personas, como son mayores de 40 años las que la consumen, relacionan estos efectos secundarios con los achaques de la edad. Además, las estatinas no producen estos efectos secundarios al día siguiente de consumirlas, sino de forma gradual, es decir, al cabo de los meses, años de consumirse. Otro punto a hablar de las estatinas son los diferentes estudios que se han realizado a pesar del poco tiempo que llevan en el mercado. Estos estudios son tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. En prevención primaria, es decir, tanto en personas que no han tenido ningún evento cardiovascular, como en prevención secundaria
personas que han tenido ya antecedentes cardiovasculares. La razón, el gran interés que tienen las casas comerciales de estos fármacos en demostrar sus beneficios. Demostrar que sirven como prevención primaria, es decir, sirven para todas las personas sanas y poder ofrecer estos medicamentos a toda la población. ¿No les parece el negocio del siglo? En conclusión, y como dato curioso, el negocio de las estatinas ha funcionado para estas industrias farmacéuticas, ya que es el segundo medicamento más comercializado en el mundo y en el planeta. Si no es el colesterol, entonces ¿cuáles son las causas de las muertes cardiovasculares? Los estudiosos dicen que son 4 factores de lo anterior dicho, que son la inflamación, la oxidación, la ligación proteica y el estrés. Voy a hablar de la inflamación. La inflamación se divide en 2 factores, que son la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es necesaria para nuestro organismo, ya que es cura de las infecciones, de las heridas. Entonces es por esto que el organismo las necesita. La inflamación crónica ya es muy peligrosa por los distintos factores como el azúcar refinada, porque causa altos niveles de insulina. Otro factor importante es la falta de ejercicio. Muchas personas no saben que el hacer ejercicio, así sea 1 hora diariamente, produce al organismo eliminar toxinas a través del sudor. El sistema digestivo nos mantiene funcionando como debe ser, así como también el sistema muscular. Otro factor son sustancias químicas que se le añaden a un alimento para darle sabor a dulce. Otro factor es el alcohol. Debe tomarse con moderación, como dicen los estudiosos. Por lo menos cuando estamos en una cita familiar o amorosa, por lo menos un vaso de vino que es acompañado con la comida. Entonces, con todo lo dicho, es por eso que tenemos que tener un sistema inmune bien activo, porque nos previene de las enfermedades, de las bacterias, de los virus que llegan a nuestro cuerpo a dañar nuestro organismo. Virus como el VPH, que es el papiloma humano, el SIDA, la gonorrea, la sifilisis. Si tenemos un sistema inmunológico débil, estamos propensos a contagiarnos de estas enfermedades de transmisión sexual. Otro factor de las muertes cardiovasculares, como lo dije anteriormente, es la oxidación, que son los radicales libres, principalmente como las toxinas, el tabaco, el cigarrillo y el exceso de omega G, que esto lo que hace es que tengamos el código genético débil y nuestro cuerpo no sea capaz de repararla, como el tumor y el cáncer. Otro factor de las muertes cardiovasculares es la glicación proteica. Es un concepto difícil de explicar, pero digamos que todo en exceso, principalmente el azúcar, es malo para nuestro organismo, porque lo que nos hace es taparnos las arterias y tengamos altos niveles de insulina. Por lo general, cuando estamos niños, en las reuniones familiares nos dan endulzantes como la gaseosa, como el jugo, y esto lo que le causa a los niños es un hígado graso no alcohólico, con la pequeña diferencia de las personas alcohólicas que el mareo. El mareo es una diferencia, la diferencia de estos dos, el hígado graso no alcohólico y el hígado graso alcohólico. Y por último, el factor que causa las muertes cardiovasculares es el estrés, que se divide en estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo es silencioso, es un estrés que nos mantiene alerta. Por ejemplo, cuando vamos por una calle sola y se nos atraviesa una moto a quitarnos nuestras pertenencias, es aquí donde se activa el estrés agudo. Es por esto que no es dañino, porque nos mantiene alerta y es momentáneo por la situación que está padeciendo esa persona en el momento. Y el estrés crónico, que este es muy dañino para nuestro organismo, porque esto no se da como el anterior, que es momentáneamente, sino que este puede durar semanas, meses, quizás años. Y las causas de esto es los problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas matrimoniales, etc. Y la consecuencia es el mal humor, debilitamiento del sistema inmune y fatigas. Y por último, muertes o problemas del corazón. Y en conclusión, todos estos factores son las causas de las muertes cardiovasculares y no el colesterol, como lo afirma la hipótesis lipídica.